Para el laboratorio de cargas laterales, entonces tenemos como antecedente el laboratorio de cargas gravitacionales, que va a ser como nuestra base para poder continuar con el ejercicio que estamos planteando. Por favor, confírmeme si me están escuchando. Sí, Inge. Ah, perfecto, listo. Entonces, continuando con la información, regálame un minutico aquí, reviso una cosa antes. Ya, listo. ¿De dónde vienen estas cargas laterales? Ush, estas cargas laterales vienen, para el caso de nosotros, de lo que nos compete actualmente. Vamos a hacer, nosotros al nivel que estamos ahorita, vamos a decir que solo son fuerzas, ¿cierto? En el curso de análisis, pues tenemos fuerzas, tenemos geometría, sabemos que esas geometrías, esas fuerzas producen sobre mi geometría, sobre mi estructura, unas deformaciones, unos desplazamientos. ¿Sí? Pero pues ya necesitamos irlo contextualizando, por eso es que en la parte del laboratorio estamos poniéndole ya nombres propios, estamos diciendo que cargas gravitacionales pueden ser cargas muertas, cargas vivas, ¿cierto? Y cargas laterales pueden ser a nivel de superestructura, podemos contar con cargas de viento, ¿cierto? Que son cargas laterales, o contar con cargas de sismo, que son nuestras principales cargas laterales. Entonces son unas acciones que empujan la estructura lateralmente. Ingeniero, un inconveniente, ¿me puedes ayudar? Guillermo, al final de la clase, si es algo particular, al final de la clase lo miramos. Bueno, a eso a nivel, cargas laterales a nivel de superestructura. A nivel de infraestructura, de cimentación, ¿cierto? De la estructura que está por debajo del nivel de terreno, eh, tenemos Se fue las el cargas. audio, Inge. ¿Se fue el audio? ¿Ya me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Ya? Ok, listo. Entonces les decía que esas cargas laterales de superestructura, viento y sismo principalmente, ¿cierto? A no ser que tenga alguna carga, algún equipo que me produzca el empuje de la estructura. También tengo algunas cargas laterales a nivel de subestructura, como por ejemplo el empuje del terreno en los sótanos, ¿cierto? No es competencia nuestra en ese momento, pero pues sí es informativo. O de pronto el empuje del agua, ¿cierto? Ustedes tienen una piscina, en la piscina obviamente tiene unos muros que contienen el agua, entonces voy a tener unos empujes laterales, por un lado tengo agua, por otro lado tengo el empuje del terreno, o también puedo tener cargas de nivel freático, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Regálame un minutico.
Listo, listo, ¿ya me escucha mejor? Hice un cambio de conexión a ver si se oye mejor desde ahora. Ok, perfecto. Listo, entonces estamos hablando de las cargas laterales sobre la estructura y nos vamos a enfocar en las cargas laterales sobre la superestructura, ¿no? Entonces, pues digamos que estas son unas gráficas tomadas de la norma NSR, donde ya de una vez nos vamos a enfocar a lo que son cargas sísmicas. Entonces vemos que en cada nivel, la estructura que tenemos, ¿cierto? Una estructura espacial, como las que ustedes ya están modelando, tiene unas cargas en cada piso. Entonces, digamos que esto se ve como un sistema discreto, ¿no? Unas placas, donde cada placa tiene una rigidez, ¿cierto? Unas cargas asociadas y están conectadas por unos elementos discretos que son las columnas. Eso de acuerdo con el sistema estructural que estamos trabajando en este hasta el momento. Si nos vamos a ver el origen de esas cargas laterales, pues ya me voy a remitir a una información que tiene la norma, donde nos dice que, vean, entre el año 1541 hasta el 2009, recordando que la norma está en el 2010, ¿cierto? Salió esta versión de la norma NSR10, y bueno, yo no sé qué equipos de, así ya en sentido crítico, no sé qué equipos de registro sísmico existían hacia 1541, pero pues me están presentando un mapa donde se localizan diferentes eventos sísmicos dentro de lo que nos compete a nosotros como país, ¿no? Bueno, incluso algo que está en Ecuador, algo que está en Venezuela y demás, pero son eventos sísmicos que han afectado a nuestro país, con una escala de intensidad que se ve en la parte inferior derecha, ¿sí? Unos sismos más con mayor intensidad, otros con menor intensidad, pero pues me voy a enfocar es dónde está ubicada la mayor actividad sísmica. Si ustedes la ven, está en esta zona, que es la zona de las cordilleras, ¿cierto? Por acá, que es donde tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, y en sí, pues toda nuestra cadena montañosa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, de hecho, esta condición sísmica que está aquí en la parte central del país, en la zona andina, tiene muchos beneficios para nosotros en cuanto a clima, en cuanto a variedad de producción y demás, pero sabemos que toda esa orografía fue generada, todas esas montañas fueron generadas por eventos sísmicos, ¿cierto? Por eso es que si nos paramos por aquí en Bucaramanga, decimos que es la zona, bueno, la Mesa de los Santos como tal en Santander, es la zona de mayor actividad sísmica en el país, ¿cierto? Aunque si miramos por acá abajo, en toda la zona pacífica, también tengo una condición sísmica de consideración. Entonces, todos los registros que se han hecho, no sé si desde 1500, supongo que mucho después, se concentran en unos acelerogramas, ¿cierto? Unas medidas que ustedes siempre ven por allá en el noticiero, que está la agujita diciendo cuál de toda la amplitud del sismo, la intensidad, cuánto es que va a durar como tal. Y entonces han recogido muchos registros y todo llega a convertirse en esta gráfica que se conoce como un espectro sísmico de diseño. ¿Y en qué consiste ese espectro sísmico de diseño? Es una envolvente, ¿cierto? De todo esto que está ocurriendo en el país, de toda esa trayectoria sísmica que ha tenido el país. Entonces todo lo vamos a volver una gráfica de periodo asociado al tiempo, ¿cierto? Contra aceleración. Ya sabemos que el sismo se produce por un desplazamiento en el terreno, por una excitación del terreno, por las placas tectónicas. Creo que ustedes ya vieron la parte geológica y demás, que trata de meterse una placa por debajo de otra, o que chocan las placas, y entonces se produce una gran liberación de energía, ¿cierto? Y eso llega a nivel de superficie como epicentro y nos produce un evento sísmico que pues para nosotros, para nuestra percepción, es bastante incómodo y pues, ¿por qué no decirlo? Temeroso, ¿cierto? El paso de estos acelerogramas a estos espectros pues tiene un tratamiento principalmente trabajado por ingenieros con especialidad en sismicidad, ingenieros geotecnistas, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a llegar nosotros es a obtener un espectro de diseño. Y este espectro de diseño tiene tres características,
¿cierto? La primera de ellas, ya adelantándome un poco, es la localización, ¿cierto? Dependiendo en donde yo esté ubicado en el país, voy a tener una zona sísmica más o menos activa. Muy seguramente, si estoy aquí en la montaña, va a ser más activa, ¿no? También dependo del tipo de suelo. No es lo mismo que si tengo rocas o si tengo eventualmente un suelo bastante meteorizado, ¿sí? Y también dependo de el tipo de uso que le vaya a dar a mi estructura, ¿sí? Todo eso se ve reflejado en estos coeficientes que ven ustedes, que es como yo conformo mi espectro. Tengo un coeficiente A sub A, un coeficiente A sub B, ¿sí? Tengo un coeficiente F sub A por acá, tengo un coeficiente F sub B y tengo un coeficiente I. Los coeficientes A sub A y A sub B dependen de la localización, el F sub A y el F sub B dependen del tipo de suelo y el I es la importancia que depende del uso. Entonces, todo el espectro yo le puedo armar en función de esos 5 coeficientes, tanto la parte vertical, ¿cierto? Las ordenadas, como las abscisas. Miren que las abscisas, aquí tengo unos límites en función de los mismos coeficientes. Esta zona de entre el 0 y el T sub C se conoce como la zona de periodos cortos. ¿Cuánto es corto? Pues necesitamos cuantificar para un determinado suelo, para una determinada localización, cuál es la zona de periodos cortos, que es parte del ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Después llega una zona de periodos intermedios entre T sub C, periodo corto, y T sub L, que es el periodo largo, ¿cierto? Entonces, una zona de periodos intermedios, y en adelante hay una zona de periodos largos. ¿De acuerdo? Nuestras estructuras generalmente se encuentran en la zona de periodos cortos. Entonces, pues este ya es el mapa como tal de zona de amenaza sísmica. Entonces, esas figuritas que vimos hace un momento, donde están todos concentrados todos los sismos, pues ya la norma me está diciendo, vea, acá, por acá en esta zona de la llanura, de la Amazonía, ¿cierto? La zona de actividad sísmica es muy baja, pero toda la zona pacífica, zona andina, pues tiene una zona de amenaza sísmica alta. Y la norma tiene una tabla, bueno, tiene muchas tablas. Aquí todos estos datos ya me estoy refiriendo completamente a la norma para que ustedes la tengan también y puedan ir a consultar, porque va a ser parte del proyecto que tengamos para el último corte. Esta es una tabla donde estoy presentando las principales capitales del país, ¿sí? Y me dice, vea, si vamos a Bogotá, zona de amenaza sísmica intermedia. Si vamos a Bucaramanga, zona de amenaza sísmica alta. Mocoa, zona de amenaza sísmica alta. ¿Dónde está? Busquemos Leticia, zona de amenaza sísmica baja, ¿sí? Por acá, Villavicencio, ¿dónde está Villavicencio? Zona de amenaza sísmica alta. Bueno, Puerto Carreño, zona de amenaza sísmica baja, ¿sí? Entonces, encuentro unos coeficientes A sub A y A sub B característicos de cada una. Para este caso, solo estoy mostrando las capitales. Pero si ustedes van al apéndice de la norma, al A4, ustedes encuentran los coeficientes A sub A de aceleración y A sub B de velocidad para todos los municipios del país. Entonces, si es como hay personas dentro del grupo que son de alguna región en particular, Santander, Tolima, etcétera, pues puede ir allá a mirar su región, su municipio, su ciudad, en dónde o a qué zona de amenaza sísmica corresponde. ¿Sí? Valores. Miremos, por lo menos zona de amenaza sísmica alta se encuentra entre 0,35 y 0,20. ¿Sí? Valores de A sub A y A sub B. Zona de amenaza sísmica intermedia entre 0,20 y 0,10 y por debajo de 0,10 tengo zona de amenaza sísmica baja. ¿De acuerdo? Para tener un rango más o menos como de trabajo. ¿Por qué me hablan de coeficientes A sub A de aceleración y A sub B de velocidad? De pronto ustedes se acuerdan por allá de las clases de física, pues que la velocidad, si yo derivo la velocidad, tengo la aceleración, ¿no?
Y si yo tengo el desplazamiento y lo derivo, obtengo la velocidad, ¿sí? Entonces, aceleración, velocidad y posición son unos parámetros que están directamente relacionados. ¿Y por qué me refiero a la posición, a un desplazamiento como tal? Pues porque un evento sísmico realmente se presenta es como un desplazamiento. Yo desplazo, bueno, yo no desplazo. La naturaleza presenta el movimiento sísmico y llega a nivel de superficie como una onda que le produce un desplazamiento a la estructura y la estructura pues a su vez se mueve, ¿cierto? Da el coletazo y es lo que nosotros estamos interesados en investigar de momento. Entonces lo que acabamos de ver es lo concerniente a localización. Voy a suponer que tengo una estructura localizada para armar mi espectro sísmico, una estructura localizada en Florencia. Florencia, Caquetá, la tengo aquí, Florencia, Caquetá, ¿sí? Para que anoten por ahí, tengan valores a la mano. Florencia, Caquetá es una zona de amenaza sísmica intermedia, ¿cierto? Por acá en esta banda amarilla, que tiene un coeficiente A sub A de 0,20 y un coeficiente de A sub B de 0,15. Ténganlo por ahí anotadito para cálculos posteriores. También estoy anotándolo yo. También dijimos que estamos dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Pues como la onda sísmica viene de abajo del centro de la Tierra hacia arriba, están escribiendo 0,20 y 0,15. Gracias, Luis Miguel. A sub A y a sub B, respectivamente. Como estamos hablando que el suelo o que la onda se desplaza de abajo hacia arriba, el medio de transmisión es el suelo, ¿cierto? Entonces la norma me dice, oiga, usted tiene varios tipos de suelo. Desde un nivel A, que es una roca competente, ¿cierto? Hasta un nivel E, que es un suelo como tal, ¿cierto? Que, si ustedes saben, por el proceso de formación geológica, que el suelo es la meteorización de la roca. Entonces voy de la roca completamente sanita al suelo que es ya la roca meteorizada. Y pues de ahí para abajo vengo con un perfil de rocas de rigidez media, ¿cierto? Entonces ya sé que hay diaclasas, o sea, rocas fracturadas y demás. Entonces ya empiezo después con suelos blandos. Entonces ya el proceso de meteorización va de arriba hacia abajo. Entonces, pues sabemos que si apoyo mi estructura sobre la roca, va a ser mucho mejor que el apoyo sobre suelo, ¿no? El suelo ya es un material compresible, con unas propiedades particulares y demás. Entonces, mi mejor suelo tipo A, mi peor condición de suelo, la tipo E. ¿Por qué voy hasta la E y no hasta la F? Porque este suelo tiene unas características geotécnicas bastante desfavorables. Entonces, de hecho, por acá me dice, si tengo un suelo tipo F, vaya y pregúntele al ingeniero geotecnista qué es lo que va a hacer, ¿sí? ¿Cómo lo va a caracterizar? Porque, pues, de hecho, ya caen suelos orgánicos, compresibles. Bueno, tiene que hacerse un estudio muy particular de ese tipo de suelo y el ingeniero geotecnista es el que nos da como tal la caracterización de ese perfil de suelo. Entonces, nuevamente, yo puedo calcular mis parámetros de F sub A y F sub B en función de ese tipo de suelo, ¿sí? Si yo supongo un suelo tipo D, ¿cierto? Para no estar como en un punto intermedio, un suelo tipo D, yo voy a decir cuáles son mis coeficientes en esta tablita de la izquierda, estoy aquí tomando la referencia a la norma, el coeficiente F sub A. Entonces voy al suelo tipo D y ya sabiendo que mi A sub A es de 0,20, ¿cierto? Entonces voy acá, tipo C, A sub A de 0,20, tengo un F sub A de 1,4. Y de forma similar, voy a calcular o a obtener mi coeficiente de F sub B, suelo tipo D, tengo 0,15, ¿cierto? Y la norma me dice, o sea, no es ni 0,20, no es ni 0,10, es 0,15. Entonces la norma me dice, si usted tiene un valor intermedio, utilice el mayor o interpólelo linealmente. O sea, linealmente sería aquí calcular el promedio entre estos dos, ¿no? Que sería 2,2.
¿sí? Entonces ya tengo mi caracterización, primero, de localización geográfica como tal. Todo proyecto que se ejecute debe tener una localización geográfica, pues debe ser dentro de Colombia para que pueda ser aplicable nuestra norma, y también tiene unas condiciones particulares de suelo que depende de la caracterización geotécnica que nos diga pues el profesional de geotecnista. Y adicionalmente estamos diciendo que tenemos un, diferentes tipos de uso. Entonces, aquí digo, tengo 4 tipos de uso, del 1 al 4, donde el 1 es el básico y el 4 es lo más exigente. Por eso se ve aquí abajo reflejado, donde el coeficiente de importancia para el grupo de uso 1 es de 1 y de 4 es de 1,5. O sea, le damos más relevancia a este grupo de uso 4. ¿Y qué significan cada uno? Pues me dice grupo de 1 uso, grupo de uso 1, estructuras de ocupación normal. Me dice todo lo que sea que no esté incluido en los grupos 2, 3 y 4. Entonces, para su definición es como demasiado abierta. Nos toca mirar primero qué es 2, 3 y 4. Me dice grupo de uso 2, estructuras de ocupación especial. Y ahí nos dan unos parámetros en particular. Nos dicen que eh, estructuras donde se reúnan más de 200 personas, o graderías donde también puedan haber más de 2.000 personas a la vez, ¿cierto? Almacenes y centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso, hospitales, clínicas que no estén cubiertos en grupo de uso 4, que lo veremos más adelante, edificaciones donde trabajen más de 3.000 personas y edificios gubernamentales. Que no sé, la verdad, como siempre lo digo, no sé los edificios gubernamentales porque implican que tenga una seguridad adicional. Pero bueno, Ingeniero, lo que pasa es que en una parte de la norma dice que estos edificios en caso de catástrofe deben de permanecer para convertirse en dado caso en albergues. de acuerdo, no, eso sí lo comparto completamente. Pero digamos, una gobernación, unos edificios estatales, digamos que no tengan mucha área, ¿cierto? Yo no sé por qué me toca, pues de hecho, si me voy un poco a sentido crítico, grupo de uso 2 yo le estoy dando un 10% más de carga sísmica, ¿cierto? O sea que me va a resistir un temblor un poco de mayor magnitud, ¿cierto? Esos edificios gubernamentales se pagan con nuestros impuestos, entonces van a ser más costosos y pues a la larga, bueno, no sé, ya me meto en otros temas, pues que el gobierno muchas veces funciona, muchas veces no es coherente con lo que hace, con lo que nos sirve. Entonces, pues, como ya a nivel como ciudadano, no a nivel técnico, sino como ingeniero, pues diría, no tendría por qué seguir aportando para unos recursos, para tener unas estructuras más seguras para ellos si la labor no se está ejecutando de la mejor forma, ¿cierto? Bueno, pero eso no es parte de la norma. Aquí la norma nos dice, hay que aplicarlo para edificios gubernamentales, ¿sí? Entonces la norma ustedes saben que es ley y hay que cumplirla. Ya lo demás son, pues, unas anotaciones críticas que hago yo, pero que no reflejan lo que la norma, la parte técnica que la norma quiere ver, ¿sí? Grupo de uso 3, edificaciones de atención a la comunidad. Entonces acá ya me dice, vean, estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles, ¿sí? Edifi- Instituciones, así ya no digo gubernamentales, sino instituciones que realmente deben prestar servicio a la comunidad, ¿sí? Garajes de vehículos de emergencia, estructuras con equipos y centros de atención de emergencias, guarderías, escuelas, colegios, Universidad de La Salle y otras universidades, ¿sí? ¿Ustedes creen que la Universidad de La Salle fue diseñada con grupo de uso 3? No sé, vamos a ver. Si nos, si en el proyecto que queremos plantear en el semillero, cuando todo se reactive, podemos hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica y ver la Universidad de La Salle qué parámetros tiene de diseño. Visualmente no, dice Julián. Nos toca hacer unos números, unos análisis bien interesantes, a ver qué es lo que pasa con la universidad, ¿sí? ¿Y cómo se sabe? No, nos toca hacer un proceso casi que forense, de irnos de para atrás
hacer el análisis de cargas, todo lo que ustedes van a hacer, a mirar, a explicarle cargas sísmicas, mirar cómo se comportan los elementos actualmente, ¿sí? Y si ahí yo llego a obtener un concepto, si los elementos que actualmente están funcionan, ¿cierto? Digamos, ya me voy a adelantar un poco más al diseño, cada uno de esos elementos tiene una capacidad. Yo sé que una viga me va a resistir, no sé, 5 toneladas metro, ¿sí? Por el refuerzo que tiene, por el concreto que tiene, una columna me va a resistir otro tanto. Entonces yo cuando corra mi modelo de análisis miro cuánto es en mi diagrama de momentos, que ustedes sí ya lo saben hacer, cuánto es el momento máximo de esa viga y lo comparo contra el momento resistente. Si cumple, buenísimo, pues obviamente con un factor de seguridad. Si no cumple, pues quiere decir que que la universidad está baja en cuanto a capacidad. Sí, entonces, Esa es eso la es pregunta. lo que nos toca evaluar. Y pues es parte de un proyecto que tenemos que queremos desarrollar con el semillero. Inge, Señor, yo siempre tengo curiosidad sobre el teatro que está ahí sin uso. ¿Ese tiene algún problema o pues porque siempre está el de Candelaria, ¿no? El que sí, está este ahí. teatro, de hecho, por ahí nosotros pasamos una propuesta para hacerle el estudio de vulnerabilidad sísmica, a ver qué tanto tiene, pero como que ya por directrices de la universidad es más conveniente que se haga por fuera, Ok, toda la parte de consultoría. Pero sí está ahí como en veremos a ver qué es lo que va a pasar con ese teatro. Pues porque de hecho es una obra patrimonial y tiene que dársele un uso adecuado, sí. Ah, bueno, listo. ¿sí? No, y se puede, muy seguramente se puede. Grupo de uso 4, entonces ya me dice son edificaciones indispensables. Entonces miremos que una es ocupación normal, dos, ocupación especial, tres, atención a la comunidad y cuatro, indispensables. ¿Sí? Entonces le estamos dando, por eso que aquí nos dice, de acuerdo con la importancia. Dice, todas las edificaciones que componen hospitales, clínicas y centros de salud, con servicios de cirugía, cuidados intensivos y atención de urgencias. Obviamente, cuando llega un evento sísmico, si se llega en esas estructuras de grupo de uso 1, grupo uso 2, estas personas, o más bien estas instituciones, necesitan albergar y necesitan hacer atención a la comunidad. Entonces, allá sí estoy completamente de acuerdo. Me he dicho que no le pase absolutamente nada y que si Dios no lo quiera, que hay una catástrofe y hay heridos, hay, bueno, heridos, porque ya los muertos no los atienden ahí. Si hay heridos, pues que tengan atención adecuada, ¿sí? Que tengan los servicios adecuados. Edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias, por si hay que hacer evacuaciones, ¿cierto? Centrales telefónicas para comunicarse. Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegación. Edificaciones de centrales de operación, control de líneas vitales de energía, ¿sí? Que se restablezca, porque vamos a necesitar agua, ¿cierto? Combustibles, bueno, necesitamos que sea como sea que quede la condición del municipio que continúe funcionando. Obviamente va a ser un impacto emocional, un impacto físico como tal, pero que funcione y se restablezca rápidamente. Edificaciones con agentes explosivos, imagínense. ¿Cómo se sabe? El Bacatá sería grupo de uso 2, me está preguntando Luis Miguel. Habría que ver cómo se diseñó, porque creo que Bacatá puede tener más personas a la vez. Yo eventualmente lo trabajaría como grupo de uso 3, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque así como nos dijo Daniel, la idea de estas estructuras, ¿cierto? O de cubrir estas estructuras es como que sirvan de albergue. Si esas estructuras de ocupación normal, que son nuestras casas, ¿cierto? Nuestros edificios donde vivimos, bueno, aunque diga que grupo de uso uno, importancia uno más bien, no es que no importen, porque nosotros lo vamos a diseñar, ¿sí? Lo que pasa es que si yo le subo el uso, voy a incurrir en mayores cargas, y mayores cargas implican un mayor costo en la estructura. Entonces si uno le pregunta al cliente, bueno, ¿qué grupo de uso quiere que utilice? Entonces seguramente me va a decir, no, utilice uso 4, que a mi estructura no le pase nada, porque pues obviamente es mi inversión, ¿no? Son los ahorros de mi vida, de mi familia, lo que sea. Entonces uno como ingeniero dice, listo, yo se lo diseño.
un grupo de uso 4, pero pues le va a salir un 50% más alto el costo, porque requiero más materiales, voy a requerir unas columnas mucho más grandes, unos espesores mayores. Entonces ya cuando uno les toca el bolsillo, dicen, ah, no, 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 mentira, mentira. Entonces somos un grupo de uso 1, ¿sí? Que no es que no tenga seguridad, va a tener seguridad, ¿sí? ¿Sí? Pero pues obviamente el cliente hay que serle muy, muy sincero. De hecho, casi que ni se dice, uno va a estructuras convencionales al grupo de uso 1, a no ser que se tenga alguna condición particular, ¿sí? Como el caso de los edificios gubernamentales. Y la idea es, ya lo decía, si van de albergues, si pasa algo, porque pues obviamente va a afectar primero el temblor va a afectar primero a las estructuras de uso 1, pues que estas zonas sirvan como albergue a los afectados, ¿sí? Bueno, acá ya es un procedimiento que la norma nos indica de yo cómo puedo estimar mis cargas laterales. Entonces me dice, el valor de T del periodo fundamental, se obtiene de una ecuación que está ahí. T sub A igual a un C sub TH por alfa, ¿sí? Pero antes que nada, ¿cuál es el periodo de la estructura? Para eso voy a evocar sus clases de física ondulatoria, ¿cierto? Entonces ustedes por allá tenían un ejercicio de física ondulatoria donde tenían un eje por allá, tenían un eje por acá, ¿cierto? Si no estoy mal, en el eje horizontal tenían el tiempo y en el eje vertical tenían como una Y, ¿cierto? El desplazamiento. Y ustedes hacían unos laboratorios por allá donde empezaban a medir algo así. ¿Sí? Donde a esto lo llamaban la amplitud, ¿cierto? Del movimiento oscilatorio, y el periodo lo llamaban, era esto, la distancia entre las dos crestas, ¿cierto? Que físicamente es cuánto es el tiempo que se demora una partícula que está en esta cresta a volver a estar en la cresta, ¿cierto? O cuánto es un ciclo, cuánto se demora un ciclo, ese es el periodo. ¿Sí? Eso visto en física ondulatoria. Ahora, pues ya lo vamos a aterrizar en las estructuras. Resulta que mi edificación, ahora voy a decir que el eje lo pongo, el temporal lo pongo hacia abajo y la amplitud la tengo a la derecha, ¿cierto? Y acá tengo el periodo, el tiempo, perdón, y acá tengo el Y, bueno, el Y, el desplazamiento. Resulta que cuando ocurre el evento sísmico, me preocupo por un punto de mi estructura, ¿cierto? En este puntico va a tener un desplazamiento, va a ser mi punto de estudio. Entonces, llega el evento sísmico, llega una fuerza sísmica y ese punto va a moverse. Después viene para el otro lado, ¿no? La reacción. Y va terminando hasta que queda otra vez en reposo, ¿cierto? O sea que mi amplitud vuelve a ser cero. Esta altura, para este caso, va a ser nuevamente el periodo. Entonces es cuánto se tarda un punto de control en hacer todo un ciclo. ¿Y de qué depende que sea más o sea menos? Depende de la rigidez de la estructura. Esa rigidez es ese parámetro que hemos visto nosotros, por lo menos a flexión, es EI sobre L, ese que estamos utilizando en el método de ángulo de giro. Entonces, esa rigidez EI sobre L, cuando una estructura es más, o sea, la rigidez se le puede dar a la estructura en función de esa E, que depende netamente del material, y de la inercia, ¿cierto? De la sección transversal, y L como tal de la geometría. Entonces, si tengo materiales más rígidos, hacemos la comparación concreto a cero, ¿cierto? Si tengo una estructura con las mismas secciones, exactamente, si tengo dos estructuras, una en concreto y una en acero, ¿cierto? Con exactamente las mismas secciones,
va a ser mucho más rígida la estructura de acero, ¿no? Porque ya hemos visto las propiedades como tal del acero. Si tengo unas secciones, una estructura del mismo material, o dos estructuras más bien del mismo material, pero una con secciones más grande que la otra, ¿cierto? Pues va a ser más rígida, pero es que es directamente proporcional a la inercia. Pero si tengo estructuras con mayor altura, va a tener más deformación, ¿cierto? Entonces, por eso es que decimos que la rigidez es inversamente proporcional a la longitud. El factor de rigidez siendo EI sobre L, proporcional al material, proporcional a la sección e inversamente proporcional a la longitud de las columnas.